Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver el teorema de Tales y semejanza de triángulos. Y vamos a empezar entendiendo el concepto de triángulos semejantes. Fijaos, voy a trazar un triángulo, el triángulo ABC, y voy a trazar otro triángulo A', B', C'. Si nos fijamos en los dos triángulos, aunque no son exactamente iguales, tienen dimensiones parecidas, podríamos decir. Vamos a empezar fijándonos, por ejemplo, en los ángulos. Si nos fijamos en los ángulos del triángulo ABC, yo voy a poner unos valores aproximados. Podríamos decir que a lo mejor el ángulo A mide 25 grados, el ángulo B mide 80 y el ángulo C mide 75 grados. Pues fijaos, el triángulo A', B', C' tiene los mismos ángulos, es decir, 25 grados, 80 grados y 75 grados. Entonces podemos decir que los ángulos A y A' miden lo mismo, 25 grados, que los ángulos B y B' miden lo mismo, 80 grados, y que los ángulos C y C' también miden lo mismo, 75 grados. Cuando pasa esto, decimos que los triángulos son semejantes. Vamos ahora a comparar los lados de estos triángulos. Fijaos, como los dos triángulos son semejantes, se cumple que las dimensiones de sus lados son proporcionales. Por ejemplo, imaginémonos que el lado AB mide 7 centímetros y que el lado A'B' mide 14 centímetros. Imaginémonos también que el lado BC mide 3 centímetros y que el lado B'C' mide 6 centímetros. Imaginémonos a su vez que el lado AC mide 5 centímetros y el lado A'C' mide 10 centímetros. Como los triángulos son semejantes, decimos que los lados respectivos son proporcionales, es decir, que 14:7 es lo mismo que 6:3 y que a su vez es lo mismo que 10:5. Es decir, que si dividimos el lado AB del segundo triángulo entre el lado AB del primer triángulo, nos da 14 entre 7, que vale 2. Y si dividimos el lado BC del segundo triángulo entre el lado BC del primer triángulo, nos da 6 entre 3, que es 2. Y si dividimos el lado AC del segundo triángulo entre el lado AC del primer triángulo, nos da 10 entre 5, que también es 2. Por tanto, podemos decir que A'B' entre AB es lo mismo que B'C' entre BC, que es lo mismo que A'C' entre AC, es decir, que vale 2. Es decir, que si yo quiero calcular los lados del segundo triángulo en función del primero, tendré que multiplicar por 2. O si quiero calcular los lados del primer triángulo a partir de los lados del segundo, tendré que dividir entre 2. Entonces, para resumir, podemos decir que cuando dos triángulos son semejantes, como estos dos triángulos, se cumplen dos condiciones. Primera, que los ángulos son los mismos, es decir, tenemos 25 y 25, 80 y 80 y 75 y 75. Y segunda condición, que los lados son proporcionales, es decir, que este lado es el doble que este y a su vez este lado es el doble que este y a su vez este lado es el doble que este. Por eso la razón de semejanza de estos triángulos es 2. Una vez hemos visto el concepto de semejanza de triángulos, vamos a ir al teorema de Tales propiamente dicho. El teorema de Tales establece lo siguiente. Si varias rectas paralelas cortan a dos rectas secantes R y S, los segmentos correspondientes determinados por las rectas paralelas sobre R y S son proporcionales. Esta frase, que parece muy liosa, vamos a entenderla rápidamente a través de un ejemplo concreto. Imaginaos que yo tengo una recta R y trazo una recta secante S que se cortan por el punto O. Y además trazo tres rectas paralelas
que cortan a la recta R en los puntos A, B y C y a la recta S en los puntos correspondientes A', B' y C'. Pues bien, vamos a pensar en la longitud de esos segmentos. Por ejemplo, el segmento OA mide 2 centímetros, el segmento AB mide 3 y el segmento BC mide 4. Pues fijaos, el segmento OA' mide 6 centímetros, el segmento A'B' mide 9 centímetros y el segmento B'C' mide 12 centímetros. Si dividimos la longitud de los segmentos que se forman sobre S entre la longitud de los segmentos que se forman sobre R, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, el segmento de 2 y el segmento de 6. Si los dividimos, 6 entre 2 nos da 3. A su vez tenemos el segmento AB que mide 3 centímetros y el A'B' que mide 9 centímetros. Y nuevamente si dividimos tenemos que 9 entre 3 es 3. Y también tenemos el segmento BC que mide 4 centímetros y el B'C' que mide 12 centímetros. Y si dividimos, nuevamente 12 entre 4 nos da 3. Pero es más, fijaos, podríamos coger por ejemplo el segmento AC que mide 7 centímetros y compararlo con el segmento A'C', que mide 9 más 12, 21 centímetros. Y si dividimos, 21 entre 7 da 3 nuevamente. Eso quiere decir que los segmentos que se forman sobre la recta S son proporcionales a los segmentos que se forman sobre la recta R. Y matemáticamente esto lo expresamos de la siguiente manera. OA entre OA' es lo mismo que AB entre A'B', que es lo mismo que BC entre B'C' y lo mismo que AC entre A'C', que es lo mismo que la razón. Que en nuestro caso la razón vale 3, pero puede ser 2, 3, 5, puede ser cualquier valor. ¿Y cómo se emplea el teorema de Tales? Pues muy fácil, vamos a verlo a través del siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos una recta R que es secante a una recta S y que se cortan en el punto O. Y al igual que en el ejemplo anterior, tenemos tres rectas paralelas que cortan a R por ABC y a S por A'B', C'. Y tenemos ciertas medidas, por ejemplo, tenemos que OA mide 1 centímetro, que AB mide 2 centímetros y que BC mide una cantidad desconocida que llamamos I. Y a su vez tenemos que OA' mide una cantidad desconocida que llamamos X, que A'B' mide 3 centímetros y que B'C' mide 9 centímetros. Pues fijaos, para empezar, conocemos la razón de todos los segmentos porque tenemos 2 y 3 centímetros y 3 partido de 2 va a ser la razón. Y podemos aplicar el teorema de Tales comparando los segmentos OA y OA' con AB y A'B'. Es decir, tenemos que 3 partido de 2 es igual a X partido de 1. Haciendo producto cruzado tenemos que X es igual a 3 por 1 dividido entre 2, es decir, 3 entre 2, que vale 1,5. Ya sabemos que esta X mide 1,5 centímetros. Es la longitud de ese segmento. Haciendo lo mismo para el segmento BC y B'C', tenemos que 3 partido de 2 es igual que 9 dividido entre I. Y nuevamente, haciendo el producto cruzado, tenemos que I vale 9 por 2 dividido entre 3, es decir, 18 entre 3, que son 6 centímetros. Sabemos que I mide 6 centímetros. Y esta es la forma en la que se emplea el teorema de Tales. Y vamos con la última parte del vídeo, que tiene que ver con triángulos que se encuentran en posición de Tales. Podemos decir que dos triángulos están en posición de Tales cuando tienen un vértice común y además los lados opuestos a este vértice son paralelos. Y decimos además que dos triángulos que están en posición de Tales son semejantes. Dicho esto, vamos a verlo gráficamente. ¿Qué significa que dos triángulos estén en posición de Tales? Algo como esto. Es decir,
dos triángulos superpuestos uno encima de otro. Podemos decir que esa figura es la combinación de un triángulo y otro triángulo, de manera que si desplazamos uno al vértice del otro, hemos conseguido nuestros dos triángulos en posición de tales. Pues bien, estos dos triángulos en posición de tales, este y este, son semejantes. Vamos a resolver un ejemplo de dos triángulos que están en posición de tales y de los cuales queremos calcular algún lado desconocido. Fijaos, tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo AB'C'. Fijaos, estos dos triángulos están en posición de tales porque tienen en común el vértice A y además los lados opuestos a este vértice, el lado BC y B'C', son paralelos. Podemos aprovechar esta circunstancia para calcular lados desconocidos de estos triángulos. Imaginaos que tenemos las medidas del triángulo ABC y que son 4, 5 y 6 centímetros. Y a su vez tenemos que el lado AC' mide 6 centímetros, no conocemos cuánto mide el lado B'C' y tampoco conocemos cuánto mide el lado AB'. Pues fijaos, como los triángulos están en posición de tales, son semejantes, es decir, que la proporción entre sus lados va a ser 4 entre 6. Y podemos hacer lo siguiente, comparar este 4 y este 6 con este 6 y esta x, y decir 4 entre 6 es lo mismo que 6 entre x. Y haciendo producto cruzado, tenemos que x es igual a 6 por 6 entre 4, es decir, 36 entre 4, que es 9 centímetros. Tenemos, por tanto, que x son 9 centímetros. Y podemos hacer lo mismo para el lado y, comparando el 5 y la y con el 4 y el 6. Y decimos, 4 entre 6 es lo mismo que 5 entre y. Y despejamos haciendo producto cruzado, tenemos que y es 6 por 5 entre 4, es decir, 30 entre 4, que vale 7,5. Por tanto, el lado AB', esa medida y, son 7,5 centímetros. Y así es como se emplea el teorema de tales en triángulos que están en posición de tales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayamos entendido perfectamente el teorema de tales. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.